a una joven muy aguerrida también. No me gusta utilizar la palabra militante. Una joven que es concejal de Quilmes. ¿Ustedes utilizan o no la palabra militante en La Libertad Avanza? Sí, de hecho me gusta mucho la palabra. Ah, ¿te gusta la palabra militante? ¿Viste? Porque temí, porque viste que el peronismo está permanentemente utilizando el vocablo, ¿no? Militancia, militante, ¿sí? Pero a mí me gusta hasta la palabra compañeros. ¿También te gusta la palabra compañeros? Bueno, ¿vos venís del peronismo? No. ¿Estuviste en el peronismo alguna vez? No más. ¿En tus orígenes tampoco? Ahí sí. De niñas en casa. Por eso te gusta la palabra Puede ser, compañero. puede ser. Con Lo razón, cual, te digo una cosa, yo no lo objeto porque a mí me encanta la palabra compañero, me encanta. Nací diciéndole compañero a todo el mundo, porque yo también vengo de un hogar peronista. Claro. No soy de aquellos que no tienen pasado como ¿sí? Este no tiene pasado. ¿Sí? ¿Dónde naciste? ¿Vos cómo pensaste en los tiempos más jóvenes? La verdad Salíamos que era político, te dicen político. Como el periodismo independiente, unos hipócritas los del periodismo independiente, increíble. Bien, Estefanía Albacetti, Sí. es concejal de Quilmes. El otro día me hicieron llegar un video tuyo que había aparecido en las redes. Vos estabas exponiendo con motivo del 24 de marzo, ¿es así? Bien. No solo coincidía con lo que decías, sino que en un momento te pusiste firme ante muchos que te interrumpían y le pediste a un presidente del cuerpo que además era muy parcial, porque seguramente, ahora lo voy a consultar, tiene que ver con el partido que gobierna, que es, bueno, no sé cómo se llaman los peronistas ahora, ¿sí? Bueno, pero debe ser Unión por la Patria, sí, bien. Y el presidente era poco gentil, ¿sí? Yo todavía creo que a las damas hay que rendirle. La igualdad de género está bien, pero me parece que la dama merece respeto, siempre. Me lo enseñaron de chiquito, ¿cómo hago yo? Ser caballero siempre que ser caballero. Pero claro, ¿cómo hago yo para quitarme todas esas enseñanzas de encima? Decirle, che, vos, no, de ninguna manera. Él debió ser un caballero, y no lo fue, ¿sí? Le apretaba, le decía señorita, o señora, o concejal, no me acuerdo cómo la llamaba. Y tiene que terminar, y tiene que redondear, y no estamos hablando de ese tema. Ningún espíritu democrático había en ese presidente del Consejo Deliberante de Quilmes. Y vos en un momento determinado tomaste el reglamento y le dijiste el reglamento dice tal y cual cosa. Y digo, eso me gustó, porque primero no ibas a lanzar un discurso político como hiciste, que está bien que lo hagas defendiendo tus ideas, sino que ibas documentada, es decir, mire, presidente, perdóneme, usted me dice que no, esto me están insultando, me gritan, me interrumpen. Acá el reglamento dice que yo tengo el derecho a ta. Y le digo a Farías, que es de Quilmes también, mi productor, sí. Le digo, llamala, decirle que venga, si puede, es un fin de semana larguísimo, es raro encontrar. Sería bueno recordarlo, si tenés ahí. Un político laburando es difícil. Recordar el video, si estaría bueno, que está en las redes, si la podemos chupar de ahí las redes, estaría bueno recordarlo. Bien, la pregunta que vos estabas exponiendo sobre el presidente, La Libertad Avanza, y le objetabas que... No, lo objetaba, no me acuerdo del presidente a qué te referís. Lo que sí me interesa preguntarle a la concejal, ¿concejal o concejala? Concejal. Concejal, claro. Eso lo aclaré. Eso, por ejemplo, con el solo hecho de decir, vos decís, te gusta decir compañero, fuiste obviamente peronista, obviamente, ¿qué? Te desilusionaste, me imagino. No fui peronista, yo nací en una familia peronista, como dice Fernando. Creo que he aprendido algunos códigos como la lealtad, como el compañerismo. Yo creo que incluso el peronismo se ha convertido no en una forma de gobernar, sino de hacer política. Una forma de hacer política que hoy por hoy no comparto, pero que ha funcionado durante muchos años. Entonces, a mi criterio, los peronistas nos enseñaron a hacer política y nosotros vinimos para enseñarles a gobernar. Tus viejos, tus tíos, tus hermanos, que no sé si los tenés vivos o no, ¿qué opinan de Milei? ¿Qué opinan de vos, de sumarte a alguien que dice que el peronismo, y que dice todo lo demás, no solo el peronismo, sino que todos los demás, es algo que destruyó al país, básicamente? Hay una generación a la que le cuesta bastante, que tiene un poquito de miedo, porque son demasiados años con un tipo de discurso que, si bien después no se llevaba a la práctica durante el gobierno, era un tipo de discurso que traía que brindaba como tranquilidad, como sensación de contención, como sensación de paternalismo sobre la gente.
que después igualmente, como te digo, no se traducía en hechos, el bienestar no llegaba nunca, los hijos se vinieron grandes, en el caso particular, mis padres nos vieron a nosotras, sus hijas crecer, tener que construir la casita en el patio. Yo siempre digo, nuestra generación es la generación que no compró auto, que no compró casa, que tuvo que ver a ver qué heredo, qué pedacito de tierra me agarro para construir. Entonces, me parece que si bien se replantearon muchas decisiones del pasado respecto de la política, cuesta todavía perder el miedo, porque hay una campaña del miedo que continúa incluso durante la gestión de Javier. Te trajimos aquí porque nos sorprendió ese discurso, a mí particularmente, a vos también, Mariano, pero quiero preguntarte antes de avanzar sobre ese discurso, por una situación que se vive en tierra de nadie. Para mí el conurbano es tierra de nadie, ¿sí? Yo lo recorrí mucho durante un tiempo largo, pude charlar con su gente, saber de sus dificultades, de los problemas, de las cosas que no llegan, de las inundaciones, de la desprotección en la seguridad. Para mí es tierra de nadie. Y ahora la gente está haciendo justicia por mano propia. En Ituzaingó se dio una situación que unos chicos que hacen delivery se juntaron porque a uno de ellos le robaron la moto y lo tenemos por ahí para ver, ¿lo tenés, Jimmy? Es Ituzaingó, podría ser cualquier otro lugar del conurbano. No mataron a un excombatiente de Malvinas, sí. Mañana es el día de ellos, ¿no? Todos los días pegado a Quilmes, ¿no? Todos los días hay una muerte, un robo, sí. Pero es permanente. Y la policía no aparece, no está, no se encuentra. También pasa cierto, también lo íbamos a comentar, pero digo, en La Plata, por ejemplo, tomaron a un chico de 15 años, la gente del barrio que había robado en una casa, y como sabían que no iba a tener ninguna pena, para avergonzarlo, lo desnudaron y lo hicieron correr por las calles de La Plata. Es decir, la gente ya perdió el control de lo que es el Estado, de lo que es el resguardo, de lo que son las normas. ¿Por qué? Porque se hartó, se cansó. ¿Lo tenés, Jimmy, o no, lo de Ituzaingó? Bueno, ponémelo, ¿sí? Ponémelo. Te pido por favor, porque desde las 5 de la tarde, que sí, está bien. Yo mirando los programas que se demoraban cuando ¿no? Decía yo, desde mi casa, y ahora los inútiles somos nosotros. Cuando se enojarían. Y ahora somos los inútiles. ¿No? Hay que tenerlo. No, pero digo... A mí me gustaría ¿Qué pasa? Sí, porque si vos lo mandás temprano, y esto tiene que estar en punta, porque no tenemos muchas cosas más, y hay aquí una concejal de la provincia de Buenos Aires, ¿sabes lo que me diga? Mira, se me trabó la máquina, perdóname, ¿verdad? Que no puedo yo lo que le entender. preguntaría, ¿es difícil ser oposición? Vos tenés un presidente y tenés a una figura política como Milei que tenés el respaldo de él. Ahora, también es cierto que si no fuese Milei, yo creo que vos estarías única y sola en Libertad Avanza en Quilmes. Es fácil porque tenés al peronismo por un lado y quizás al PRO de Martiniano Molina, quizás un poco más hoy achicado, se podría decir, después de perder las elecciones el último en Quilmes. ¿Cómo es ser oposición hoy en Quilmes, teniendo en cuenta que es muy peronista? Mira, la particularidad más importante respecto de ser oposición en Quilmes hoy es que la intendente Mayra Mendoza tiene lo que se llama mayoría absoluta. Sí. Que le contamos a la gente, lo que quiere decir es que ella tiene la mayoría de los concejales del Consejo Deliberante en sí mismo. Es decir, no necesita más que sus propios concejales para poder aprobar o no aprobar lo que ella quiera. Ellos son mayoría absoluta. Es decir, los que se inundan en Quilmes la votaron a Mayra Mendoza. Mayra ganó por el 51% en Quilmes. De cualquier manera, te digo que cuando vos hablás con los vecinos en Quilmes no te encontrás con una conformidad respecto de la intendente. Porque es un misterio para mí que alguien que realmente no responde a las necesidades de la gente después gane por una mayoría tan grande. Alguna vez me han contado las macanas que hacen, las patrañas que utilizan para ganar elecciones. No, igual es por voto, Fernando. ¿Sí? Le sacó 20 puntos al segundo en Quilmes. No, a ver, en Loma de Zamora el candidato Insaurralde sacó 54%. Sí, bueno. En La Matanza el propio Espinosa sacó arriba del 53%. Te podría contar algunas trampas, pero no importa. Está bien, no vamos a ponerlo a discutir por las trampas. Sacaron 20 puntos al segundo. Le falta política local. No digo que no, está bueno que me expliques por qué pasa eso. Seguí contando cómo individualmente batallás, luchás en un territorio tan hostil para vos. Porque es lo que vine a hacer, porque soy oposición, entendí que ser oposición es
hablar en representación de los que no están de acuerdo con la forma de gobierno, la forma en la que se está gobernando en Quilmes. La verdad es que no entré tan combativa cuando entré. Yo llegué pensando, no voy a ponerme a discutir cualquier cosa, no voy a decir que no por decir que no. La verdad que no quería trabajar de oposición, sino justamente a abrirme a ver de qué se trataba. Ellos te obligan, con la cantidad de pavadas que se la pasan proponiendo, a tener que levantar la voz en cada sesión y decir, no muchachos, esto no es lo que la gente necesita. Desde la primera sesión, yo arranqué, debuté como concejal el año parlamentario, teniendo que pedirles que por favor no hagan un acto partidario en el Teatro Municipal de Quilmes para la apertura de sesiones del 2024, porque se cortaba la calle. Un segundo. Ahí estamos viendo el video de el ladrón de la moto, y ahí vemos al grupo a un delivery que le está sacando las manos, mirá, ¿no? Sí, de chicos del delivery que lo encontraron y hacen de policías. Esa es la casa donde él llevó la moto que había robado, ¿sí? No hay un solo policía. Hicieron justicia por mano propia, los propios chicos del delivery, le ataron las manos. Aparece el que robó, lo van a filmar, ahora le van a abrir la casa, lo golpearon, bueno, la gente no tiene control, no tiene el requisito que tiene. No hay que linchar. No, correcto. Tiene que estar la yo no estoy de acuerdo, pero tampoco le pidas a la gente templanza, cuando la templanza la tendría que tener el intendente, las fuerzas policiales, que deberían estar ahí. Ahí, Fernando, ahí déjame decir, yo pido a la gente templanza, no podemos hacer, si no es un vivo al hacer. No, la templanza, no, pero no dije que la gente no tiene que tener, la templanza la deben tener los funcionarios que no están. No, también, pero ¿sí? La policía que no está. Son ellos los que buscaron, investigaron, encontraron y lo llevaron y se llevaron la moto finalmente que correspondía. La policía no intervino. Justicia por mano propia. Lo mismo pasó en La Plata. Esto en Quilmes pasa muy seguido y me gustaría que está la concejal acá. No, pasa muy seguido porque hoy me llamaron de Merlo, de Florencio Varela. Bueno, la luz pasó ayer. Hablábamos con chicos acá que permanentemente la gente está haciendo justicia por mano propia. Pero a mí me gustaría, quizá, para aprovechar a la concejal, que es un tema muy interesante. No, ¿cómo? Sacarme del tema. No, perdón, porque me gustaría saber el tema de, básicamente, qué pasa con los nuevos impuestos y las tasas. Sí. Porque cada uno, y no pasa solo con... Desde el gobernador a los intendentes. Todo el mundo cree hoy tener derecho a poner tasas en medio de una crisis que la gente no llega a fin de mes y que tenés un gobierno que también está ajustando y mucho la economía, que está generando a la clase media dificultades para poder subsistir. Tenemos a Mayra Mendoza que acaba de aplicar, o mandar, creo que al Consejo Deliberante, para aplicar una tasa del 2% de la nafta. O sea, cualquiera que cargue nafta en Quilmes va a pagar un 2% más. Sí, mira, varias cosas. Primero, agregar a lo que decía Fernando, una anécdota. En las redes sociales la palabra que más lees cuando expones cualquier problemática de Quilmes o de cualquier lugar del conurbano es basta. Sí. La gente dice basta. Cuando la gente dice basta y no frena el desastre, en este caso en materia de inseguridad, la gente empieza a hacer justicia por mano propia, que si bien obviamente yo también pido templanza a los vecinos, yo también pido paciencia. La rechazamos nosotros. Rechazamos cualquier tipo de violencia, pero no se puede dejar de comprender que la gente está cansada, que la gente está enojada, que la gente quiere que se termine lo que un Estado totalmente ausente no ha podido terminar. Entonces, hay que entender también que todo eso, todo ese enojo, que toda esa violencia es producto justamente de tanta violencia que se viene sufriendo de parte de los delincuentes y que los policías no han tenido hasta ahora la posibilidad de accionar como es debido, la posibilidad de accionar en defensa del ciudadano de bien, porque el policía hasta hace muy poquito tiempo tenía que elegir entre perder la vida o terminar preso si accionaba. Sí. Entonces, me parece que también ese cansancio y ese enojo es un reflejo también de demasiado tiempo que se esperó para que las cosas se resuelvan. Yo quiero arrimar aquí mi solidaridad con las víctimas, ¿sí? Con todos aquellos que sufren. Pero también quiero decir lo siguiente, que no es lo mismo un ladrón adulto que un chico utilizado como estos, que saben que tienen 15 años y que como no van a ir presos, los adoctrinan, les dan lo que no tienen que darle y los llevan a situaciones como esta. Es decir, son tan degenerados, son tan hijos de su madre, ¿sí? Que se aprovechan de estos chicos. Ustedes me dicen, hay que bajar la edad de imputabilidad, hay que, a partir de los 12 años. Por allí tienen razón. A mí me cuesta tantísimo entender que un chico de 12 años es un ladrón
ladrón, un delincuente y que tiene que estar preso. Me cuesta. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pues de 15 años que acaba de matar en Rosario. No, tenés razón, pero no tenés razón. Dicen, penas delito de adulto, delito pena de adulto, adulto. pena de adulto. Yo puedo entenderlo. Yo te digo sinceramente, si fuera diputado o senador, votaría en contra. Pero entiendo perfectamente que mucha gente está harta, como decís vos, y quiere que esos chicos, que son víctimas de una confabulación, de una mala enseñanza, del aprovechamiento de los mayores, bueno, quiere que se los castigue sin pero ninguna, además, sin ninguna duda. Fer, yo estoy de Y no acuerdo pasa con únicamente aquí, pasa en cualquier parte. No. Yo te digo que a mí... a ver, me cuesta, pero- uno de los proyectos que mandó Cristina Kirchner al Congreso Nacional Sí. en el 2013, fue bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. La gente creo que se olvida acá. Pero hemos hecho tapa nosotros en el diario. Bueno, ahora están pidiendo muchos diputados y senadores es cierto que sí. bajarla a 12, ¿sí? Sí, 12 no sé, está bien, no sé cuál es, porque también es verdad, 14 sí, 15 sí, 16 no. La realidad que hoy, en el esquema que hay en Argentina, con chicos que son utilizados como soldaditos, no solo de la droga, sino ya como sicarios, como vimos en Rosario, sí. Evidentemente algo hay que hacer. Pero me interesaría este tema de si con mayoría absoluta probablemente los vecinos de Quilmes y todos los vecinos que no somos de Quilmes y que pasamos por Quilmes asiduamente, cada vez que vamos a cargar nafta vamos a tener que pagar un poco más. Un 2% extra, que no es una tasa, porque las tasas se cobran sobre los servicios que brinda una municipalidad a los vecinos de justamente ese municipio. El combustible es un bien de consumo y el único gobierno que puede poner impuestos sobre bienes de consumo es el gobierno nacional. Ningún gobierno, ni siquiera provincial, tiene la potestad de poner impuestos sobre los bienes de consumo. Lo podemos llamar tasas o lo podemos llamar como quieran, pero es un impuesto. En el conurbano de 24 municipios hay 7 que ya están cobrando esa tasa. O sea, no sería... Ese es uno de los argumentos que usa Mayra Mendoza para contar todo de por qué ellos... Sí, es una de las defensas, una de las justificaciones, de decir, bueno, esto no es tanto una locura porque ya lo hacen unos También cuantos. cobran una tasa para la seguridad en Quilmes, o quieren mandar una casa de seguridad, tengo entendido que quieren cobrar una sobretasa en Quilmes, también para la seguridad, como pasa en otros municipios. Por el momento no se me notificó de una sobretasa. Creo que esa es una idea también de Mayra Mendoza. Hace apenas 4 meses las tasas municipales subieron en un 350%, Sí. con un jueguito que hicieron, una trampita que metieron ahí con recategorizaciones, es decir, un barrio que por ahí antes no era residencial, se recategorizó, pasó a ser barrio residencial, que de hecho los vecinos están enojados porque lo que dicen es, pero mira, si no me venís a barrer, si hay inseguridad, si las calles están llenas de... Pero ¿qué barrio residencial ni barrio residencial? Si salta el auto así por los pozos que son... Hay gente que duda del presidente cuando dice tengo el 57% de aprobación. Él se basa en encuestas. Nosotros las encuestas, los periodistas y los observadores como yo, a ellas recurrimos entre elección y elección. El lunes, después de las elecciones, decimos que son todos unos mentirosos, los encuestadores, pero al martes los llamamos por teléfono. Obvio. El martes le decimos, sentate y contame. Obvio. Pero el lunes decimos, no acertaste una, son unos mentirosos. Y está bien, lo que casi... Bien. El presidente se basa en esas encuestas y dice... Tengo una mayoría de la población que me aprueba. Vos que lo vivís, porque ustedes lo que tienen, los habitantes, los representantes del pueblo, ustedes caminan. Y vos vas al supermercado y andás por la peatonal y vas a comer al Club de la Milanesa, bueno, todo eso, ¿sí? Bien. ¿Qué te dice la gente? ¿Es cierto que lo respalda Milei? Sí. A ver, obviamente se entiende que la gente todavía la está pasando mal, Sí. pero la gente lo que tiene es la tranquilidad de que primero esto ya se avisó. Javier lo primero que hace cuando asume es avisar, no hay plata. La vamos a pasar mal, vamos a tener que hacer recortes, pero la gente me parece que se siente conforme justamente por esto de que se hacen los recortes en un momento de crisis. Entonces sí, está bien, la estoy pasando mal, no llego a fin de mes, pero la inflación va bajando, pero cerramos las entidades que solamente servían para juntar ñoquis, como fue el Ministerio de la Mujer, o como fueron muchas otras entidades, el INADI.
Todo eso que solamente servía para contener militancia que ellos después te decían, el pueblo salió a la calle. No, papá, el pueblo no salió a la calle, salieron los ñoquis porque si no, no cobran a fin de mes, porque lo cambiás y pones otro. Entonces ahora que se está recortando todo eso y que la gente lo que ve es, bueno, sí, estoy pagando mis impuestos, la vida me cuesta, pero por lo menos no estoy bancando militancia política. Claro. Aún así, y esta Fer, que me encanta porque es el tema que yo no entiendo. Mirá que trabajo mucho en el conurbano, mucho, y nunca entendí ese tema de decir, bueno, ¿por qué Milei, vos decís que en el conurbano no le fue bien, le fue mal a Milei en el conurbano? Milei ganó por provincias del norte, sobre todo del sur. En la elección de presidente terminó 51-49. Sí, pero en el conurbano le fue peor, le fue muy bien a la oposición, al kirchnerismo donde mejor le fue. La provincia de Buenos Aires en general. Le fue muy bien a la provincia y no tan bien a Milei. Y en el conurbano sobre todo le fue mal a Milei, que por eso tiene mucho para crecer. Es un gran tema y un gran desafío que muchos remarcan. Ahora, lo que te pregunto es, ¿hay una legitimidad de origen en Mayra Mendoza? Te puede gustar, pero la verdad, en Espinosa, te puede gustar o no. Nosotros nos pasamos diciendo, che, pero ¿cómo puede ser que voten y vemos cada vez que llueve, está todo el mundo chapoteando, en Quilmes matan a gente, en Lanús pierde Grindetti y gana alguien de la Cámpora, como Julián Álvarez? Lo que estoy remarcando es, eso es legitimidad de origen. Entonces, si yo soy oposición, si soy oficialismo en Quilmes, yo te digo, bueno, está muy lindo lo que vos decís, pero somos gobierno y la gente, lo que vos ves, no lo ve la gente porque nos votó y nos votó hace 5 meses. Vos sabés que una de las preguntas que más nos hacemos los vecinos de Quilmes es ¿dónde está la gente que quiere a Mayra Mendoza? Porque vos cuando escuchás a la gente hablar de Mayra Mendoza, hasta los propios que la votaron te hablan súper mal de ella. Yo creo que hay un conjunto de factores que se han dado y por los cuales ella termina ganando con el 51%. Número uno es que Quilmes no tiene política local. Y es una de las cosas que a mí más me preocupa y que nosotros más fomentamos, que la gente empiece a participar de la política local. Vos agarrás a cualquier quilmeño y le preguntas ¿cuántos concejales hay en Quilmes? La mayoría no sabe. Después si les preguntas cuál es la función de un concejal, menos sabe. Entonces, ¿qué hace el ciudadano quilmeño? El ciudadano quilmeño vota la cara grande de la boleta. Suele ser presidencialista o provincialista, si querés. Yo creo que Mayra ganó por Axel. Dicen muchos políticos de la provincia de Buenos Aires que la referencia del habitante de la provincia de Buenos Aires, no solo del conurbano, siempre es Buenos Aires. Claro. No es La Plata. Históricamente en Quilmes nunca hubo un intendente que no haya sido arrastrado por la famosa lista sábana del candidato a gobernador que ganaba la elección. Por eso los reclamos se hacen siempre en Buenos Aires y no en La Plata, cuando muchos de los problemas que se plantean, que son del conurbano, no tienen manifestaciones frente a la casa de Kicillof, que es la gobernación de La Plata, sino que vienen aquí y reclaman o en el ministerio tal o frente a la casa de gobierno. Es como que no se han apropiado del término bonaerense que quiso imponer en un momento Duhalde, ¿sí? Que le quería dar cierta identidad al habitante de la provincia y hasta puso una bandera, sacó una bandera. Sí, que votamos en la escuela, lo votamos en la primaria en esa época. Cuando eran chicos en ese momento. No se han apropiado de condición de ser la provincia más importante de la Argentina. Y la referencia, bueno, por 1000 motivos, ha sido siempre la capital federal y especialmente la Casa de Gobierno. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Milei? ¿Vos sos tan optimista como el resto o tenés algún tipo de reparo? Yo veo que están haciendo... Digo, ¿sabés por qué? Porque muchos escucho que son adherentes a Milei y los noto en algún caso un poco fanáticos, ¿sí? Sin tener la templanza o la madurez necesaria como para decir, bueno, esto está bien, pero en algunos tenemos contradicciones, porque un día decimos una cosa, al otro día decimos otra, vamos contra la casta y contratamos a Scioli, ¿sí? Es una cosa que a mí me extraña tanto. Vos lo sufriste a Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. La verdad que Mira, no te quiero comprometer. El problema nunca fue, y nosotros lo que decimos desde el primer momento, sin fanatismo, esto es una realidad, el problema nunca fue el cocinero, sino que fue la receta. Yo te puedo asegurar que puede entrar Scioli y hasta la propia Cristina al gobierno de Milei y las cosas se van a hacer con la receta de Milei. Yo no me detengo tanto a pensar a quién ponen en determinado lugar o a quién no, porque eso en definitiva son caras visibles. El que entra al gobierno de Milei entra a hacer liberalismo, entra a achicar el Estado, entra a no cobrar un centavo más de lo justo y necesario en un momento de crisis. Entonces, se cuestiona mucho que si puso a este, que si puso al otro, que el otro viene del gobierno de tal o cual. ¿Y a mí qué me importa?
Si lo importante es la receta, que es indiscutible. La receta es indiscutible. El Estado se achica para que deje de sacar plata el Estado justamente del bolsillo del contribuyente. Se agranda el bolsillo del ciudadano en la medida que el Estado se achica. Venga quien venga a manejar el barco, va a ser así. No es una cuestión de personalidades, de si es fulano, si es sultano. Ya te digo, puede entrar Cristina al gobierno, puede entrar quien quiera al gobierno. La receta va a ser la misma porque es indiscutible. Bien, en ese camino se está produciendo un ajuste que se siente muchísimo, ¿sí? Vos eso lo contrastás en el conurbano, especialmente en las zonas más pobres de Quilmes. ¿Qué te dice la gente? ¿Lo soportamos igual? ¿Sabemos que van por buen camino? Y entonces... Porque eso dice el gobierno, dicen las encuestas a las que recurre Milei permanentemente. Es decir, la gente está dispuesta a hacer este sacrificio en el que ya no solo los municipios, sino el gobierno nacional ponen sobre el tapete tarifas que da la sensación que son impagables. La gente está esperando a ver los resultados. Primero, ¿vieron? ¿Vos la ves con paciencia hoy? Sí, hoy sí. Obviamente siempre hay quien la pasa peor porque a menor ingreso más duele el ajuste, más duele la crisis. La gente que la está pasando mal, igualmente, como te digo, tiene esa esperanza de que ve que esta vez se está haciendo algo distinto de lo que se hizo siempre. Es muy difícil obtener resultados diferentes, es imposible, diría más bien, obtener resultados diferentes cuando se vuelven a cometer los mismos errores, cuando se vuelven a llevar a cabo las mismas prácticas. Entonces, en este caso lo que se ve es, posta, mirá, están haciendo todo de una forma diferente, están recortando en serio. Están eliminando todo tipo de gasto excesivo del Estado. Eso obviamente y lamentablemente también significa que hay despidos porque había mucha gente ocupando lugares innecesarios. Y esos lugares innecesarios estaban siendo pagados por el bolsillo de la gente que pagaba los impuestos. Entonces, a todos nos duele que despidan un empleado, a todos nos duele que alguien... No, en el camino también se puede recorrer y caer en alguna injusticia. Porque no todos los que... Pero para eso se están haciendo las auditorías. Sí, no, yo no niego que seguramente había un sobrante que tenía que ver con la militancia y que era mayúsculo, ¿sí? Pero en algún caso siempre se da, hay excepciones, que a veces paga justo por pecador, ¿no? Sí, igual no pagan útiles, y esa es la parte importante. No pagan útiles del Estado. No. No. Útiles del Estado, no. Y ahí es donde vos ves a la gente tranquila, porque si vos a la gente le cortás un servicio del Estado que era útil y que la gente estaba pagando con gusto, por ejemplo, por tener un ejemplo medio ridículo, ponele que se nos ocurriera cerrar los hospitales. Mañana tenemos a toda la gente en la calle. Ponele que se nos ocurriera cerrar las escuelas del Estado, cerrar las universidades, tendríamos una marcha espontánea de la gente. Pero ¿vos viste gente marchar por el cierre de ANSES? ¿Por los despidos de ANSES? ¿Por las no renovaciones de contrato de ANSES? Mañana da la sensación que ATE va a hacer un paro nacional con alguna marcha seguramente. Mañana me da la sensación, pero es un paro político, gremial, sin ninguna duda. No es que la gente... Son movimientos políticos y están quedando cada vez más chiquititos. De hecho, nosotros decimos, han perdido la calle, ya no saben qué hacer o cómo crear una foto, porque las fotos en política tienen esto, ¿no? De que, a ver, desde qué perspectiva sacamos la foto para que parezca que inundamos la calle. Y pasan por el ridículo directamente, ¿viste? Que los corre la policía para que la gente cruce y después los vuelve a dejar pasar, porque son pocos. Desde tu lugar, ¿qué harías para modificar la vida de Quilmes? Yo sé que te va a ser difícil hasta las próximas elecciones porque por allí no vas a tener compañeros que colaboren con vos. Pero digo, en tus proyectos, ¿qué hay que modificar en Quilmes como prioridad? En principio hay que empezar a recortar los gastos innecesarios tal como se está haciendo en Nación, no solo en Quilmes, sino en todos los municipios, pero yo en lo personal hablo de Quilmes. Quilmes gasta, por ejemplo, 4 millones de pesos por día en publicidad. Si vos te fijás, nuestra intendente Mayra Mendoza es una artista, porque ella hace redes, hace publicidad, se filma andando en bicicleta, es todo un show. Todo ese show nos sale a los quilmeños 4 millones de pesos por día. A 4 meses de que se nos hayan aumentado las tasas arriba del 300% y a unos días de que entrara un proyecto del Consejo Deliberante para garrapiñar de la nafta, del combustible, un 2% en un impuesto disfrazado de tasa. Bien, uno sería la pauta. Y en obras concretas para la gente, tus proyectos,
¿sí? Cuando uno empieza... ¿Qué hacer con Solano, por ejemplo? Solano que a veces está... Solano se inunda. Sí, claro, Solano está alejado de la mano de Dios y para reconfigurarlo por ahí le ponen luminarias, ¿sí? Asfaltan alguna calle para tratar de engañar, que son las calles principales. Solano, le lavan la carita. Solano se extiende y cuando vos te extendés, el barro te llega acá. En algunos Totalmente, lugares. llueve 2 horas exacto, y es imposible caminar por las calles de Solano. Entonces, Solano pero no digo, necesita la caja violeta de regalo 15 días antes de la elección. Lo que necesita son obras que hagan que las calles no se inunden, que las calles no sean de barro. Ya lo vimos con Ferraresi en Avellaneda, que le regaló bicicletas. El otro día con la inundación, un señor que se había llevado una bicicleta, la tiró al medio de la inundación. La engañan más a la gente. Maravilloso, esas muestras espontáneas de la gente diciendo basta a su manera, que desde el peronismo de toda la vida, o desde la cámpora, desde el kirchnerismo, desde esa fusión rara que se quiere llamar peronismo, pero que ya se ha alejado tanto también de esa esencia, ¿no? Hacen oídos sordos, hacen ojos ciegos, no veo, no escucho, yo sigo con el discurso, mientras la gente me tira con la bicicleta por la cabeza, pero yo hago como que no pasó. Sí. Bien, entonces, la obra pública es un hecho, la obra municipal es un hecho que sería de tu preocupación, sabiendo que a Milei, si vos le decís obra pública, te dice no, de ninguna manera, que la obra la haga el privado. No al financiamiento de nación. El municipio maneja una caja muy grande que se está mal utilizando, como te doy el ejemplo de lo que se gasta en publicidad, te puedo dar ejemplos muchísimo más micros. Sin ir más lejos, hace apenas 15 días hicieron un parlamento de mujeres en el Consejo Deliberante de Quilmes, una juntada de por lo menos 50 mujeres, se clavaron un lunch carísimo, hicieron pañuelitos violetas, se sacaron fotos, todo eso lo hicieron en el recinto del Consejo Deliberante, no en una unidad básica de barrio, no. Utilizaron un lugar institucional para armar una movida política entre mujeres pertenecientes a la cámpora, al peronismo. ¿Eso sale plata? Sí. Eso sale plata. Los ciudadanos de Quilmes no compran sanguchito de miga ya. Hace un montón que no comen sanguchito de miga con lo caros que están. Pero ahí se clavaron un lunch tremendo y lo pagaron con las tasas. Bien, ¿sabés que te quedan año y pico de tener que luchar contra una gran mayoría? Eso te fortalece, te pone mejor, decís, bueno, tengo que luchar contra los molinos, lo haré, no me va a milanar nadie ni nada, yo lo vi en ese video que nadie te amilanó. Es decir, vos si yo tengo el temperamento suficiente y necesario como para enfrentar este tipo de situaciones, espero que, como hoy me llamaron a este programa, algunos otros se den cuenta que en Quilmes hay una situación bastante particular, bastante irregular, que no todo lo que reluce es oro por más que coman sanguchitos, ¿sí? No me voy a permitir aflojar, pero porque en Quilmes hay casi 700.000 habitantes. Perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Lo conoces a Milei? Sí, conozco a Javier. ¿Charlaste mucho con él? Antes de que fuera candidato a presidente teníamos charlas un poquito más largas en una época donde los libertarios éramos un grupo chiquitito, que nos cruzábamos en algún evento. Yo lo veía como un maestro del liberalismo. Bien, iba a las charlas, cierro el paréntesis y te dejo terminar aquello de que tenés la fortaleza necesaria para... Lo que yo te decía es que no me voy a permitir aflojar, porque en Quilmes hay 700.000 habitantes. Y solamente somos 24 concejales. Imagínate que si yo me callo la boca, ¿cuánta gente estoy silenciando? Por más que me corten un micrófono, por más que me griten desde una tribuna, por más que toda la cámpora junta me putee, no me importa. Yo soy la voz de muchísimos miles de esos 700.000 habitantes de Quilmes y tengo la inmensa responsabilidad y el honor de estar ocupando una de esas 24 bancas. Cada vez que yo hablo, cada vez que yo me callo, cada vez que yo me pueda llegar a ausentar de ese lugar, yo estoy silenciando a miles y miles y miles de personas. Antes de llegar a concejal, ¿cuál era tu tarea? Yo soy maestra de primaria. Maestra de la primaria. Y mamá a tiempo completo de 3 chicos. Además, de 3 chicos. Sí. Y hablamos un poquitito de la educación.
habiendo sido maestra, ¿sentías impotencia cuando explicabas y los chicos, porque no venían bien alimentados desde muy chiquititos, desde los 6 meses hasta los 2 años y pico, no se nutrían y entonces vos decís, yo me mato tratando de que comprendan y después no me pueden escribir una frase completa? ¿Sentías frustración en ese momento? A mí el aula me dolía. Los estragos que hizo que se demonizara la palabra meritocracia, que se demonizara la posibilidad de exigirles a los alumnos que den lo mejor de ellos y que se prohibiera el tipo de educación que hizo tan grande a una generación, la generación de mi abuelo, tu generación, grandes hombres, grandes mujeres nacieron de esa generación. Y casi todo lo que los ha formado a ustedes hoy se ha convertido en mala palabra porque un sector de la política, a conveniencia propia, dijo basta. Eso duele, porque hoy los chicos crecen y no saben leer, y no saben escribir, cuando ya tienen 12, 13 años, y no saben lo que es esforzarse al máximo, con el placer que se siente cuando uno da el máximo en la vida, ¿no? Bueno, todo eso se les está negando, con un discurso de amor, con un discurso de paciencia, con un discurso totalmente mentiroso. ¿Duele la escuela pública? Hace años que la escuela pública duele. Los estragos que hizo el asistencialismo del cual quedan esclavos los pobres, se siente como en ningún otro lugar se siente en el aula. Se siente en el aula. Quiero agradecerte. Es un día especial, es un lunes que yo lo nombro de una manera característica, pero que no lo voy a decir por respeto a vos. Yo digo, ¿por qué miércoles es feriado hoy? ¿Me podés explicar? ¿El puente? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Qué se festeja? ¿El Día del Vago? Porque no lo entiendo. Hasta ayer tuvimos 4 días y mañana, como corresponde, vamos a conmemorar el 2 de abril y la gesta de Malvinas. Pero hoy no entiendo. La verdad que la gente necesita trabajar, estar activa. Y los chicos ir al colegio, ¿sí? Sin ninguna duda. Pero bueno, las cosas se han determinado de esa manera. Stephanie, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Es muy amable. Igualmente. Y a ustedes por estar allí en Extra, como todos los días. Mañana estaremos